Muy buenas noches. A lo largo de la semana hemos tenido debates muy interesantes, muy buenos, de sustancia, de verdad y con mucha controversia acerca de la marcha del domingo pasado organizada por el presidente López Obrador y su gobierno. Algunos dudas, algunos temas que han salido es pues la utilización o no de recursos públicos para el traslado de los asistentes a las marchas, cuántas personas acudieron obligadas, cuántas voluntariamente, cuál fue el mensaje que trató de dar el presidente y desde luego, bueno, pues conforme han pasado los días también ha habido reacciones importantes sobre esta marcha, una marcha que no veíamos en México desde hace muchas décadas organizada desde el poder. Hoy vamos a concluir con este tema. Saludo para tal efecto a nuestras colaboradoras de la mesa de los jueves. Blanca Heredia. Blanca, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sabino Bastida, ¿cómo estás, Sabino? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Blanca, Carla. Y en esta ocasión nos acompaña Carla Mote. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Muy bien, buenas noches. Pues déjame empezar contigo, Blanca. ¿Qué conclusiones sacas de la marcha del pasado domingo? Una marcha pues que no veíamos desde hace muchas décadas, como digo, organizada desde el poder. Efectivamente, la que muchos han denominado, y creo que por buenas razones, la marcha del poder, fue un ejercicio que, sinceramente, yo la vez pasada, creo que fue la semana pasada o antepasada, cuando se anunció esta megamarcha por parte organizada y convocada por el presidente López Obrador, sí me pareció que era una reacción frente a la del grupo de opositores a la reforma que está impulsando el gobierno al régimen electoral y en particular al INE, que amenaza con vulnerar su condición de árbitro imparcial. Y me pareció que sí era una respuesta que denotaba incluso cierta molestia, cierta incluso debilidad. Viendo lo que ocurrió el domingo, tengo que decir que de nuevo el presidente me sorprende. Una cosa es ver los números fríos, ese 64% que de cualquier manera, 64% de aprobación, Sí. el cuarto año de gobierno, con crecimiento prácticamente nulo, crecimiento de la economía, con 2 años y medio o así de pandemia, con algunos logros, pero también con algunos faltantes muy importantes, incluso en términos de su propia oferta de gobierno, en particular en el área de seguridad, en donde básicamente se han estabilizado los números, pero no ha bajado mayormente, sobre todo el tema de homicidios. Sí llama la atención, para mí en todo caso, no sé ustedes, pero lo que yo denominaría otra vez la política de la expresividad y de la expresión y de la emoción. Era muy impresionante para mí el domingo 27, el último domingo, ver pues la adhesión de miles y miles y miles de personas a la persona de Andrés Manuel López Obrador, a los ideales que representa, al lenguaje que encarna, a su insistencia corroborada al menos por ese 1.000.000 y tantos de personas que se manifestaron el domingo, de que representa la voz de mayorías que habían estado silenciadas, que no más que silenciadas, invisibilizadas. Y un tono muy festivo en general, que me parece, si hubo cierto ánimo festivo, la del 13 de noviembre, digamos, la marcha fifí, la marcha de la clase media, me parece que la del domingo pasado fue mucho más, hubo mucho más este espíritu de fiesta. No vi ataques contra el INE, desde luego. Tampoco percibí ataques en contra de ni siquiera los grupos conservadores, así denominados por el presidente López Obrador. Era más bien una marcha en positivo. Una marcha en positivo, aunque suene cursi, desde el corazón, era muy fuerte. La sensación de sí, un conjunto de personas privadas de la representación simbólica durante muchísimas décadas, que encuentran en Andrés Manuel López Obrador su estandarte, su voz, y que se notaba. Había mucha gente cansada, que se veía que llevaban muchísimas horas pues en el camino para poder llegar hasta Paseo de la Reforma y de ahí hasta el Zócalo. Fue una marcha muy larga,
no solamente la marcha misma, Sí, sino sí. muchos venían pues de lugares muy lejanos y habían empezado sus trayectos incluso un día antes. Venían cansados, pero sí se notaba un ánimo, insisto, alegre, festivo, en signo positivo. Y esto me parece que nos habla, le da cuerpo y le da colores y brillo a ese 64% que de por sí es muy impresionante, Muy bien. considerando todo lo que sabemos, digamos, de estos 4 años de gobierno. Esos niveles de aprobación pues son altísimos. Ujú. Y, y esta marcha lo que le dio fue cara humana a ese 64%. Bueno, aquí lo hemos dicho, desde luego López Obrador es un fenómeno único en la política mexicana. A mí en lo personal me preocupa mucho este culto a la personalidad, ¿no? O sea, sí es un tipo carismático que ni qué, ¿no? Y lo vimos el pasado domingo, pero simbrar o apostarle el tema del cambio político a un hombre, ¿no? Y a lo que él representa, pues a mí no me acaba de convencer y yo sí lo que vi, efectivamente, como dice Blanca, es expresiones de alegría, de esperanza, en fin, pero también vi muchas expresiones de culto a la personalidad que a mí, insisto, en lo personal no me gusta nada Sabino. Mira, Leo, para mí fue un momento muy interesante. La marcha, creo que en noviembre me regaló un fresco de la política mexicana, tanto en la marcha del 13 como en la marcha del 27. Ujú. Nos presenta un fresco perfecto de cómo está el poder en México. El poder en México lo tiene una persona con un enorme carisma en torno a ese liderazgo importantísimo que es un fenómeno político que hay que seguir revisando y estudiando. Se manifestó la masa de manera muy clara. Hay que regresar a revisar los textos de las masas. Revisaba ayer al maestro Elías Canetti Ujú. y yo creo que hay que pensar en eso que vimos. Fue muy impresionante lo que vimos el 27. Creo que nos regala una radiografía de cómo se va a presentar la elección del 24. Yo creo que es un gran resumen es como el pesaje de los boxeadores, si me permites ponerlo en esos términos. Y en esta esquina lo que tenemos es un gran personaje anómalo, Ujú. atípico, con muchos candidatos, con todos los recursos públicos a su Del Estado. disposición, además con la inmunidad y la impunidad y quizás hasta la desvergüenza. Los vamos a usar, diga la ley lo que diga, así que acostúmbrense. Una campaña masiva, desordenada, si es cierto, festiva, en torno a una persona. Yo lo que vi es un gran desorden, no la Caótico. logística del Estado, Ujú. no vi la logística de un gobierno. Veo muy buenas intenciones, veo la narrativa de estos 4 años, de sus 20 años, una enorme congruencia política y personal en esta esquina, y en la otra lo que veo es pues lo que vimos, pues una marcha rosa, por no decirle fresa, porque en comparación con la otra pues termina pues desastrada. Claramente los dos Méxicos, un México con más ingreso, otro con menos ingreso, la mayoría en torno al liderazgo de López Obrador, las causas de reivindicación ahí, la necesidad de transformación. Veo un liderazgo sin causa, es decir, para bien y para mal, porque hay liderazgos que se han utilizado de ese tamaño para mal, otros para muy bien. En este caso es un liderazgo sin causa, en donde efectivamente está ahí, regresa al lugar de sus grandes manifestaciones, al lugar de sus grandes éxitos, como siempre. Yo creo que no tenía necesidad de usar recursos públicos en esta ocasión. Yo creo que ese no es el tema. Yo creo que no hay que perdernos en la discusión de los acarreos y eso, aunque es un tema que hay que considerar, pero me refiero, ese no es el tema. La gente, López Obrador puede llenar una y 100 veces el Zócalo, nos lo demostró 20 años, nos lo demostró para ganar, nos lo demuestra en el ejercicio del gobierno, y lo vimos, es capaz de caminar 5 horas en torno a la gente con todo el riesgo
personal y del Sí, Estado caray. mexicano que implica, pero es capaz de hacerlo. Es un fenómeno político que hay que entender y que ojalá, porque dependemos del fenómeno personal, dependemos de la persona, y que los próximos 669 días que le quedan de gobierno tenga él la madurez, la responsabilidad de llevarlo por el buen camino, porque el rey no tiene enfrente nada que se le oponga. Lo que hay que decir es, el fenómeno de masas que vi el domingo es francamente impresionante. No vimos un fenómeno, no es un fenómeno de instituciones, no es un fenómeno de la democracia, es un fenómeno de masa, no religioso, porque algunos lo han llevado y lo han descalificado con el tema del mesianismo religioso. No, yo creo que hay suficientes elementos en la doctrina política, en la teoría política, para caracterizar lo que estamos viendo. Esto no es la primera vez, pero sí generacionalmente nuestra generación, Sí. Nuestro Sí. tiempo mexicano no había vivido un liderazgo No. de ese tamaño, avasallador, pleno. La fotografía del New York Times con la que resume el evento, creo que resume muy bien. Un hombre en medio de toda esa gente que lo cuidó, que lo protegió, que no le hizo daño, que lo acompañó, y refleja, yo creo, tiene razón Blanca, refleja un sentimiento social, una necesidad social, pero cuidado, porque nosotros tenemos un término presidencial y de lo que estamos hablando es que la orfandad de ese liderazgo provoca, siempre ha provocado vacíos muy delicados y peligrosos. Yo, Así es. de saque estoy impresionado con el fenómeno y muy claro en el fresco. En esta esquina lo que tengo es una oposición débil, desastrada, con algo de autoridad moral y políticamente correcta, sin organización y sin estructura. Del otro lado lo que tengo es todo lo demás, y la verdad es que en términos de poder político, el análisis del poder político, no tengo duda de quién tiene el poder y quién, si se propone, lo conservará, por las buenas o por las malas. Bueno, si hay algo que, digamos, es común a las dos marchas, a las dos manifestaciones, es que ambas estuvieron muy mal organizadas, ¿no? Una porque pues, salió muy espontáneamente y otra porque pues, no la organizaron bien desde el gobierno, ¿no? Ahora, lo que sí llama la atención es que alrededor de este personaje tan carismático que es el presidente, pues iba una Claudia Sheinbaum que nunca se le despegaba, que iba ahí también recibiendo a tumbos a la gente, atrás del presidente también Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, ¿no? Como que tratando ellos de heredar, ¿no? Ese liderazgo carismático que, como sabemos, Carla, eso no se hereda, eso es inherente al personaje, en este caso a López Obrador. Sí, es muy interesante esto y creo que da pie para justo comenzar mi intervención. Efectivamente, el carisma del presidente Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno inédito en la historia contemporánea, más reciente de nuestro país, y se explica a la luz de su propia trayectoria. Yo creo que evidentemente ningún otro personaje, hombre o mujer de la esfera política, puede llegar a tener digamos, nivel de arraigo popular a la luz de que la trayectoria que crea el obradorismo, que incluso el nombre de este movimiento lleva el del propio personaje, implica un proceso de movilización popular que se ha dado eminentemente en las calles con la demostración de masividad que vimos en continuidad con la tradición obradorista el pasado domingo. El presidente Andrés Manuel, pues, es un personaje muy querido por muchas personas desde hace muchísimo tiempo. Y esto yo creo que justo enmarcándolo en esta manifestación, mi interpretación es que da inauguración a la recta final con, digamos, un llamado de parte del presidente justamente de trascender su figura. Y yo creo que esta denominación que hace del humanismo mexicano, también de esta frase con la que inicia su discurso, en donde refiere al sufragio efectivo, no reelección, como uno de los principios políticos ineludibles de
de nuestro país, de nuestra tradición histórica, justamente refiere, ¿no?, a esta necesidad que existe de una construcción político, ideológica y de continuidad de un proyecto que yo creo que plantea muy bien a partir de este discurso y sobre todo pensándolo en los tiempos políticos, cuando ya se avecina la última fase del sexenio, que no implica la última fase del proyecto de la Cuarta Transformación. En ese sentido, pues se observa que él, dentro de esta tradición obradorista, democratizante, que se manifiesta en las calles de forma masiva desde hace pues muchísimos años, yo creo que la más grande que habíamos visto y que nos refiere a esta historia fue la del 2015 contra el desafuero, pero que en el 2018 demostró, pues a la luz de su trayectoria, que la única forma de haber triunfado es a través de esta masividad, ¿no? Y eso tiene que ver totalmente con la propuesta de reforma político-electoral que pues refiere justamente a estos procesos en los que aducimos un fraude en 2006, la inclinación de la balanza por parte de las autoridades electorales. Y en este sentido, en los discursos y en la retórica que hemos observado en la opinión pública, a mí me llama mucho la atención algunos aspectos que también se han expresado en esta mesa y en otras de las mesas que ya has tenido, Leo, que por cierto yo he estado pendiente y han sido muy, muy interesantes. Sí. Una que me parece importantísima es el modelo de ciudadanía, que yo creo que es algo que esta manifestación en particular pues plantea una modificación de la concepción, digamos, neoliberal o tecnócrata que se tiene de ciudadanía y de participación política, en donde desde esta otra visión, que es la neoliberal tecnócrata, pues el ciudadano es este individuo aislado que tiene su participación a través de algunas vías que no son necesariamente la de la organización popular de masas y que además cuenta con una racionalidad, yo lo digo así, academizante, es decir, hablan de conceptos de la ciencia política y no se remite, digamos, a estas otras razones por las que las personas se congregan, que pueden ser la emotividad, que puede ser eso genuino para formar una democracia participativa en donde también están implicados estos aspectos. Y yo diría que dentro de esta retórica, por ejemplo, que se maneja desde esta perspectiva tecnócrata neoliberal, por ejemplo, se encumbra este individuo que es el ciudadano que participa a partir de estos elementos, y la marcha del 13 de noviembre nos demuestra que es también un fracaso, ese modelo es un fracaso, porque en esa manifestación en donde el móvil era la reforma político-electoral, observamos muchísima manipulación y declaraciones francamente alevosas, de mentiras, en donde hablaban, por ejemplo, de la desaparición del INE, de cosas inexistentes, de un desconocimiento de muchos de los asistentes del sistema político, cómo funciona el sistema electoral, etcétera. Y por último, ya me gustaría, para cerrar esta primera intervención, esta denominación que hace Sabino sobre la masa, que es algo que tenemos que seguir estudiando a la luz de esta manifestación que fue impresionante. Yo estuve ahí y fue impresionante. Me recuerda a las denominaciones, por ejemplo, en tiempos de la revolución, de la bola, ¿no? De esa masa amorfa, irracional, peligrosa incluso, y que yo creo que en algunos de los análisis que se están haciendo hay una visión que pues es de entrada peyorativa e incluso catastrofista, ¿no? De la participación masiva de la población. Yo como historiadora puedo decir que uno de los giros más interesantes de la historiografía ha sido justamente estudiar a la masa, estudiar al pueblo como el agente de la historia y de los cambios verdaderos y de las transformaciones. Claro. Y bueno, pues finalmente esta cuestión de que si no hay nada que se le oponga, yo creo que cuestiones como la no aprobación, que es lo que vaticinamos de la reforma político-electoral, de las últimas iniciativas que ha tenido el presidente y pues también la forma en la que se expresan algunos espacios en los medios corporativos
de este movimiento, yo creo que demuestran justamente que esta disputa, esta colocación de contrincantes que se ve, digamos, expresada en estas dos manifestaciones es vigente y hay una confrontación que al final eso es lo que conforma una democracia. Pues muy interesante, la verdad, que les puedo decir. Aquí yo iba anotando varias cosas. Sí quiero reconocer, y lo escribía yo ayer en mi columna, que hace muy bien el presidente en atajar a todos estos gritos que le piden reelección. El presidente ha dicho claramente que no va por la reelección. No puede tampoco, pero tendría que cambiar, reformar la Constitución y no tiene los votos, pero hace bien el presidente en atajar ese tema de la reelección. Y yo sí quisiera en la siguiente ronda, porque no estoy de acuerdo con Sabino cuando dice, pues es que no hay que hablar de este tema de los acarreados y el poder del Estado y la utilización de recursos públicos. No, a ver, perdón. Sí hubo, yo no tengo dudas, mucha gente que fue voluntariamente, ahí está Carla, ¿no?, que fue voluntariamente a la marcha. Yo no dudo, yo conozco a mucha gente que fue a la... Pero sí también hubo acarreo y sí también hay evidencia periodística de uso de recursos del gobierno, del Estado, para esta manifestación. Eso es ilegal, es incorrecto, Blanca, y yo lo digo porque el movimiento Morena dijo que ellos querían ser diferentes y lo que vimos es una expresión muy típicamente mexicana de pagar con dinero público apoyos de la población, ¿o no? A ver, efectivamente, el periódico Reforma en particular documentó, creo que eran 1000 autobuses que suena difícil que alguien hubiera prestado a cero costo, y efectivamente, pues de dónde salió el dinero para pagarlo sugiere que puedan haberse usado recursos públicos. Sin duda, esto tendría que analizarse. Entiendo que hasta el momento el INE no ha encontrado una irregularidad que viole así de alguna manera flagrante o que tenga la evidencia suficiente para digamos, hacer una acusación formal o una demanda formal, pero efectivamente hay elementos que sugieren que puedan haberse utilizado recursos públicos y coincido contigo, está mal. Dicho lo anterior, yo me pregunto cuántos gobiernos, en concreto de la transición, por ejemplo Peña o Calderón, con todo lo que le hubieran metido de recurso público, hubieran logrado hacer lo que hizo Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado. Y no me parece trivial tampoco la pregunta, entendiendo lo que tú estás diciendo, ¿sí? Y que entiendo que tampoco es la primera vez que lo haces ni tú ni todos los críticos de la marcha del domingo. Efectivamente, si hay ilegalidad hay que castigarla. Tendremos que esperar a que, insisto, por favor corrígeme, Leo, corríjanme, pero entiendo que hasta el momento el INE no ha pues reunido las pruebas suficientes o generado, digamos, las condiciones para poder afirmar. No, lo que se tiene ahorita es mucha evidencia periodística, ¿no? De Proceso, de Aristegui Noticias, del Reforma. Exacto. Entonces, ¿no? Y eso efectivamente está mal. Pero yo sí me pregunto genuinamente, no tengo una respuesta, pero sí me parece que no alcanzan los recursos públicos solitos para congregar estoy de acuerdo. a un punto 2 millones de personas. Y déjame volver sobre... Sí, pero esto es un tema que ya abundantemente se ha tratado en este espacio y ahora estoy aquí ahorita en el nido de los conservadores, entonces acá también está a todo lo que da lo de la FIFIL, como le dicen. Aquí en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, tremenda expresión, creo, de la creatividad y de la capacidad organizativa de la Universidad de Guadalajara, tengo que decir, muy impresionante la FIL, como cada año me impresiona y me enorgullece. Creo que es una institución ya a estas alturas mexicana. 100%. Y la verdad creo que es extraordinario este ejercicio, en donde además, bueno, sí puede haber conservadores, yo veo bastante pluralidad, pero quizás sí predominan un poquito los conservadores, pero más allá de lo político hay toda una cantidad de expresiones artísticas, de literatura, de belleza en todas sus formas. En fin, pero regreso. Más allá de esto, yo sí quisiera retomar lo que dice también, retomo como Carla, lo que decía Sabino, de que creo que tenemos que entender mejor el fenómeno masas en copresencia. Después de tantos años de pensar a los individuos como números y de pensarlos sobre todo como de manera aislada, sumando simplemente sus votos, se nos olvida la fuerza que tiene el tenerlos todos juntos al mismo tiempo en copresencia.
A ver, estamos perdiendo a Blanca, vamos a tratar de recuperarla en un momento más. Mientras tanto, paso contigo, Sabino. Sigamos con esto de las masas, me gusta. Y tú mencionabas a Elías Canetti. Elías Canetti tampoco tenía una visión muy optimista, que digamos, de las masas, Sabino. No se trata, no se trata no es verlo de manera peyorativa, ¿eh? Yo creo que hay que entender el fenómeno de masas, que sí se vivió. Pues, si quieren, le buscamos el eufemismo de ciudadanos congregados. Llámale como quieran. No, pero está bien lo de masas. Un fenómeno gregario. No, está bien. A ver, hay un fenómeno gregario, emocional, emotivo, excepcional, en torno a una persona que los llama, los tiene, los trae. La parte que decías yo no digo que no se tenga que discutir el tema de los recursos. Lo que pasa es que parte de la crítica y de los opositores han estado perdiendo de vista lo central en esto, que me parece que es el gran fenómeno que vimos el domingo, para entender la magnitud de ese liderazgo político al margen o por encima de un proceso institucional, con los riesgos que esto implica. A ver, para no poner la coyuntura y no ponerme ni pro marcha Rosa ni pro marcha López Obrador, pues los griegos y los romanos temían y tenían recursos institucionales para enfrentar cuando un liderazgo carismático tan grande podía irrumpir sobre la república, sobre las instituciones democráticas. Creo que uno de los temas que más llamaba la atención a los griegos y a los romanos en sus distintas etapas, porque además no puede verse así como griegos y romanos, te pondría el siglo de oro, la República Romana, el siglo de oro griego y la República Romana, en términos de decir, cuando había una persona que era tan poderosa, tan fuerte, tan carismática, que podía avasallar a las instituciones, se le ponía a un lado, se le daba espacio, se daba tiempo, se le ponía bajo cuidado, y los griegos y los romanos, y nuestro derecho constitucional advierte la naturaleza de una excepcionalidad como la que estamos viviendo. Y asistimos a ese fenómeno. Mi maestro Elisur Arteaga hace muchos años me regaló su ensayo sobre los alardes en política, y lo que vimos es claramente un alarde político en donde el liderazgo enorme de López Obrador hace muestra y les muestra a todos sus adversarios dentro y fuera del país, a todo el mundo, de la fuerza política que tiene. La hace valer, la presenta ante todos nosotros y tiene un efecto inhibitorio sobre las oposiciones, tiene un efecto de cuidado, y creo que efectivamente lo que hay que hacer es un llamado a la responsabilidad del liderazgo de López Obrador, porque en su definición del humanismo político yo empiezo a notar ya la preocupación de López Obrador por su legado, la preocupación por cómo va a pasar a la historia, por él ponerle nombre a su movimiento ideológico, porque no se llame obradorismo, sino que se llame humanismo mexicano. Está empezando a dotar de contenidos para la historia, para el cierre de la administración y para el futuro. Muy bien. Espero que quepa en él esa prudencia, porque desafortunadamente hemos visto en la historia muchas veces en donde un liderazgo carismático sin contrapesos puede tener los incentivos para alterar las reglas del juego democrático. Solo lo pongo en la mesa, no pronostico nada. Muy bien. Solamente pongo ante historiadoras mucho más capacitadas que yo los riesgos que tiene el liderazgo carismático frente a la ciudadanía congregada de manera masiva. Así es, muy bien. Carla Mote, ¿cómo concluimos esto? Bueno, primero me gustaría retomar el tema del acarreo que ha pues inundado a muchos medios y notas periodísticas, y yo creo que en caso de que se demuestre, pues estaría de acuerdo, creo que como todos y todas aquí en esta mesa, que pues debería sancionarse, y lo pienso para ambas marchas, tanto para la del 13 como para la del 27, porque se ha hablado de que se utilizaron recursos públicos de funcionarios de ambas marchas, y aún así yo pensaría que
que en ninguno de los dos casos esto alcanzaría para hablar de la ilegitimidad de ninguna de ellas, ni tampoco de la composición, digamos, numérica, ¿no? Esa yo creo que no está a debate, fue una realidad tangible, observable, y creo que por esa parte yo eso diría, que no alcanza para aducir ilegitimidad. Por otra parte, pues me interesa mucho este tema de las masas, de que puede llegar a una personalidad carismática a alterar las reglas del juego democrático, y bueno, yo creo que una de las grandes aportaciones, y creo que estamos en una coyuntura muy importante para pensar en el tipo de democracia que se planteó a partir de que triunfa el proyecto que se denominó Cuarta Transformación y que ha buscado profundizar la participación política con comunicación constante, con la posibilidad de hacer consultas que sean pues mucho más numerosas y en temas diversos, y también evidentemente con la noción, yo diría, empoderante de la ciudadanía, del pueblo, de que su participación, su opinión y todo lo que implica su involucramiento en la vida política importa, que yo sí estoy convencida que es algo que no se promovió, incluso creo que se desincentivó durante el modelo neoliberal en nuestro país, y que es algo pues que busca modificarse, y creo que estamos en esa coyuntura. Entonces, pues seguir discutiendo este tema me parecerá muy interesante, también sobre todo a la luz de lo que pues ya se prefigura, que es el cierre y por supuesto la disputa rumbo a la elección del 2024. Que yo sí cerraría diciendo que este riesgo inminente que el que pues menciona Sabino y que algunas personas observan, pues se disipa, ¿no? Con esta intención explícita, y que lo podemos ver en diferentes momentos en el presidente Andrés Manuel López Obrador, de simplemente cerrar su sexenio y dejar sentadas las bases para una transformación que tendrá que venir y profundizarse en el próximo sexenio. Blanca, te perdimos, desafortunadamente nos queda un minuto, no sé si quieras agregar algo porque te nos fuiste de la señal. Muy rápido, Leo. Con respecto a lo que dices del culto a la personalidad y los riesgos que apunta Sabino del tema de las masas, ¿sí? Creo que no hay que olvidarnos también cuáles las funciones hicieron posible la llegada de la emoción al poder, ¿sí? El total desencanto con el lenguaje tecnocrático, que además dejaba fuera de la película en todos sentidos a la mayoría de la población. En segundo lugar, creo que si yo estuviera en la oposición activamente, creo que estaría estudiando la marcha del 27 de noviembre con lupa. Y me pregunto si lo están haciendo. Si están mirando en qué momento gritaba y se emocionaba más la gente, con qué tipo de cosas. Creo que sigo percibiendo aquí lo que alcanzo a ver tanto en la FIL como en general, digamos, por parte del grupo opositor, es una muy escasa interés en ocuparse de qué es lo que está pasando en el territorio, de estar viendo concretamente qué es lo que moviliza a los votantes y a las personas que están a favor de Andrés Manuel, y una tendencia a descalificar. Utilizando el término acarreo en un sentido más amplio, no nada como que fueran voluntades compradas, voluntades que simplemente no son legítimas. Entonces creo que comete un error la oposición, y entre otras cosas la marcha del 27 le ofrece, si se pusieran las pilas, una oportunidad extraordinaria para conocer mejor a su adversario, y me pregunto si lo están haciendo. Bueno, finalmente me sumo al reconocimiento al presidente López Obrador por atajar la cuestión de la reelección, y no solamente de él, sino también mencionó ahí a su esposa, diciendo que ella tampoco estaría participando. Me parece muy responsable eso de parte, y que no cuadra bien como todo con lo del culto a la personalidad. Así no era Mussolini, así no era Stalin, así no era Mao. Es que es exacto, o sea, sí. A ver, tendríamos que debatirlo, pero perdón, yo sí, mexicano. Sí, yo sí vi el domingo muchos aspectos del culto a la personalidad, comenzando por la cobertura que hizo el sistema público de radiodifusión en sus canales encadenados. Bueno, de verdad parecía
la televisión cubana cubriendo un desfile de Fidel Castro, encabezado por Fidel Castro, ¿no? De ese nivel, ¿no? Y utilizando los recursos del Estado, me parece a todas luces, sí, ya creo que cruzaron una frontera importante y sí estaban en pleno culto a la personalidad del presidente López Obrador, ¿no? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho, Blanca. Gracias, Sabino. Y Carla, qué bueno que estuviste de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Qué gusto, Carla, Sabino, Leo. Hasta luego. Gracias por la invitación. Oigan, bueno, en medio de toda esta vorágine de noticias y el Mundial, etcétera, resulta que mataron a un general del ejército mexicano en un operativo allá en Zacatecas. Vamos a platicar con Javier Oliva las implicaciones que tiene el asesinato del general brigadier Jesús Silvestre Ursúa. Regresamos.